Arevalo ya se encuentra aquí con nosotros. Buenos días. Buenos días, Buenos días, ¿cómo estás? vecino. Oye, Buenos días, vecino. calculé como 63.5 decibeles ahora que entramos a la sección. Oye, la verdad es que sí hay mucho ruido en la ciudad y de pronto no sabemos a quién acercarnos. ¿Por qué me dices esto de los decibeles? ¿Hay una medida estándar y específica para todos? Hay referencia. Fíjate que sí, esta situación del ruido que pareciera que no, está muy bien regulada. Yo hasta diría sobreregulada. Porque nosotros, como parte del derecho a tener un medio ambiente sano, pues hablamos, entre otras cosas, de contaminación auditiva. Claro. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el ruido, bueno, genera a la larga y no necesariamente, a veces a corto plazo, ciertas alteraciones físicas que pueden afectar la salud de una manera importante. Estamos nosotros sometidos todo el tiempo a esas emisiones de ruido y en muchas ocasiones como que lo damos por hecho, pero de manera interna, quizá inconsciente, estamos generando esas situaciones. Entonces, la ley regula y sanciona a las personas, a las empresas que emiten mucho ruido. Y sí, hay límites. Por ejemplo, vamos a hablar un poquito de ejemplos para que veamos cuál es el caso y cómo se puede sancionar y cómo se puede analizar para entenderlo mejor. El claxon, el ruido del claxon. El reglamento de tránsito dice que el claxon no debe ser utilizado más que para avisar de una emergencia vial, ¿no? O sea, Prevenir, ¿no? Prevenir cuando vas a chocar, pero no como normalmente vemos en grandes ciudades, sobre todo, que se utiliza para decirle al de adelante que avance, se que va puso muy en rápido, verde. el pipi, Recordarle a su progenitora. exactamente. Eso está regulado y está tipificado como una falta administrativa en el reglamento de tránsito, de 5 a 10 salarios mínimos. Ah, o sea, sí hay una multa para todos aquellos que piensan que, bueno, es un mito urbano. Sí hay una multa para eso y me surge también de repente otra pregunta. Y los que de repente están en edificios haciendo arreglos y entonces escuchan los martillazos, escuchan las sierras, ¿también para eso hay regulación? Entonces, en lo que tiene que ver con lo vial, en ese ejemplo, reglamento de tránsito. Vamos a hablar ahora de antros, bares, fábricas, vamos a decir, centros que por su naturaleza van a emitir ruido. O sea, yo sé que una fábrica va a emitir un ruido, eso es normal. Aquí entra la ley ambiental de la Ciudad de México y aquí se habla de un límite en cuanto a los decibeles. Ruido para esos efectos se considera que dentro de una habitación, nosotros estamos en nuestra casa, la fábrica, el antro está de aquel lado, entre 60 y 65 decibeles es algo permisible de las 6 de la mañana a las 8 de la noche. Hasta 60 decibeles de las 8 de la noche a las 6 de la mañana. Eso puede ser considerado como ruido y está sancionado con multas administrativas, con sanciones de esa naturaleza, de acuerdo a los grados en los que pueda sobrepasarse de esa medida. Eso es para los establecimientos fijos como este. Pero vamos al otro ejemplo, que yo creo que es el más recurrente para muchos de nosotros. El vecino ruidoso. Sí. ¿No? O sea, el que hace fiestas todo el tiempo. Sí. Esas también son faltas administrativas, pero que se rigen y se contemplan a través de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. Ahí no hay como tal un límite, porque a ver, tú no vas a saber si el ruido que no te deja dormir en la noche es de 40, 50 o 60 decibeles, pero ahí la ley dice que sea un ruido molesto, que rompa con la tranquilidad de las personas. Entonces, un ruido recurrente por una fiesta o alguien que se le ocurre prender el aspirador en la noche puede ser denunciado a través de una queja directamente a la policía. O sea, en ese sentido, tú podrías llamar a la policía, el oficial de policía, llegar, tocarle la puerta al vecino. A veces vemos que eso es complicado, que la ciudad está muy ajetreada y que no sucede. Sí, hay veces que no les abren ni a los policías. Así es. Sí. Y eso lo puedes hacer en el momento. O tienes 15 días, tú como vecino, como ciudadano, tú tienes 15 días para hacer valer esa queja ante el juez cívico. Y eso también tiene una sanción. Bueno, lo tendrías que comprobar pues con videos, con testigos, con audios. Ahí se inicia ese procedimiento y se manda a llamar al presunto infractor, al vecino. Ese es otro tema, ¿no? Sí, Oye, Valente, claro. y por ejemplo, estamos hablando ya de las cuestiones antros, fábricas, el mismo vecino, pero ¿qué pasa cuando estamos en la calle o pasa por la calle el señor de los camotes, por ejemplo, ¿no? Que sí son muy ricos los camotes, pero el ruido es muy fuerte. O sea, en verdad puedes estar dentro de tu casa y escuchas al señor de los camotes y si estás cerca, pues bueno, el oído ya te vibra, ¿no? O el de se compran colchones y todo esto. Yo te lo hago. Se compran
están. No, ahí está ya, mira, Ese, sí, está ese, fuerte. 80 decibeles. ¿Ves? Eso es más o ¿Qué menos. pasa? Me O sea, van a demandar. ese tipo de contaminación auditiva también se puede como denunciar. Legalmente sí. O sea, legalmente, si nos vamos a estrictamente a lo que dice la norma, tú puedes pedirle a un policía el auxilio y decirle, aquí hay una fuente de contaminación auditiva, vamos con el juez cívico, ¿no? ¿Y si el poli no nos pela? Vamos a decir que ese es otro tema. Si el poli no nos pela, bueno, tendríamos nosotros que entonces abrir dos frentes, ver y quejarnos y denunciar al policía y por otro lado, pues tratar de continuar con, Híjole, el corazón con no esa, me daría. con esa ¿Hay denuncia. otra instancia a la cual podamos acudir y recurrir, además del juez y el policía de nuestra zona, para poder declarar este tipo de Sí, pues, Procuraduría, de ruidos ambientales? Procuraduría Ambiental cuando se trata de fábricas, vamos a decir, de instalaciones fijas. Sí. Policía de Tránsito cuando es por motivos de vialidad, del claxon. Juez cívico, policía para llegar con el juez cívico cuando son vecinos ruidosos e incluso ante la Procuraduría Social, la PROSOC, porque recordemos que la PROSOC es una instancia conciliadora entre vecinos, entre condóminos. Entonces tú puedes decir, a ver, este vecino es muy ruidoso, inicio una queja que no tiene en principio como objetivo una sanción administrativa, como sí lo pudiera hacer ante el juez cívico. Claro. Tiene como objetivo, pues, concientizar un poco al vecino, decirle, oye, que hay una queja, llega un convenio y Vive comprométete solo. a no prender tu lavadora ruidosa a las 4 De la de mañana. la Ay, mañana. Termina tu fiesta a la 1. ya me acordé de eso. Valente, Al muchísimas final, así gracias es. por acompañarnos y traernos Encantado, este tema. amigos. Muchas gracias.